Bienvenidos a Signos Zodiacales, el canal donde el alma de cada signo habla sin filtros. Hoy traemos un tema que duele, que quema, que se cuela en las madrugadas silenciosas y en los recuerdos que no quieren marcharse. Hoy hablaremos de los signos más difíciles de olvidar, desde aquellos que pasan desapercibidos hasta esos que, aunque pase el tiempo, aunque cambies de ciudad, de vida, de amor, siguen ahí, tatuados en el recuerdo. Porque no todos los signos dejan la misma huella. Algunos te enseñan, otros te rompen y hay quienes te reconstruyen. Pero unos pocos, esos que marcan con fuego, con ternura, con locura o con dolor, se quedan para siempre. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué no puedes olvidar a esa persona, tal vez la respuesta esté escrita en su signo. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a Signos Zodiacales, activar la campanita y regalarnos un like, porque aquí hablamos claro, sin adornos, pero con el corazón abierto. Prepárate, porque este ranking no es para los tibios. Es para quienes saben que el zodiaco también escribe cicatrices. 12. Virgo, el que pasó como un susurro. Hay algo sereno, casi imperceptible, en la forma en que Virgo aparece en tu vida. No llega con fuegos artificiales ni con declaraciones intensas. Llega con calma, con lógica, con pasos medidos y una mirada que lo analiza todo desde el silencio. Virgo no invade, no exige, no se impone. Se adapta, se acomoda y por eso, a veces, se va sin que te des cuenta. No es que no importe, es que muchas veces se queda detrás del telón, siendo útil, presente, pero sin gritar su nombre. Virgo ama desde el detalle, desde los gestos pequeños, desde el orden. Pero no siempre deja una huella emocional que arda, deja una marca limpia, pulcra, casi invisible. Es esa persona que te ayudó en silencio, que te sostuvo cuando nadie más lo hizo, pero que nunca pidió reconocimiento. Cuando se va, sientes un leve vacío, como si algo en tu rutina estuviera fuera de lugar, pero no siempre sabes nombrarlo. Virgo no busca ser inolvidable, busca ser correcto, que todo tenga sentido, que cada acción esté justificada, que lo que da no cause daño. Por eso su partida no siempre duele de inmediato, tarda en notarse. Y, sin embargo, cuando los años pasan y miras hacia atrás, recuerdas ese orden, esa calma, esa forma tan única de estar sin hacer ruido. Ahí, en ese momento, entiendes que su presencia no era ligera, era firme, solo que estaba disfrazada de simpleza. Pero en un ranking donde la intensidad emocional pesa más que la constancia, Virgo se queda en este lugar, porque aunque puede habitarte para siempre, no siempre lo hace con fuerza, lo hace con sutileza, como quien limpia una herida sin que te des cuenta. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tuviste cerca a un Virgo que se fue sin escándalos, pero aún vive en algún rincón de tu memoria? Cuéntanos tu historia. En este canal, las emociones tienen voz. 11. Capricornio. El que recuerdas, pero no sabes si extrañas. Capricornio deja una marca, sí, pero no siempre en el corazón. Más bien en la memoria. Es esa persona que admiraste, que te enseñó a sostenerte, a ser fuerte, a pensar en grande. Su paso por tu vida tuvo estructura, dirección, propósito. Te dejó algo valioso, quizás hasta te impulsó a crecer. Pero el amor con Capricornio a veces se siente como una clase magistral, no como un refugio emocional. No es que no quiera, es que le cuesta. Ama desde la responsabilidad, desde el deber, desde la promesa que no se rompe. Pero rara vez se deja ver por completo. Su corazón está amurallado. Se abre de a poco, si es que se abre. Por eso cuando se va puede que no duela en el pecho, pero te deja pensando durante meses en todo lo que pudo ser. Capricornio no hace escándalo al marcharse. Tampoco te da pistas claras de si sufrió o si simplemente cerró la puerta con lógica y punto final. Tiene esa capacidad de irse con dignidad, sin rencores, sin lágrimas. Y eso, paradójicamente, es lo que más te descoloca. Porque mientras tú aún estás desordenado por dentro, él ya reconstruyó su vida, ya avanzó. Y eso duele más que una ruptura explosiva. Recordar a Capricornio es recordar una historia con lecciones, con momentos de admiración, con logros compartidos. Pero no siempre con ternura, porque su frialdad emocional, su distancia calculada, hacen que lo extrañes más con la mente que con el alma. Aún así, hay algo que te hace volver a él en tus pensamientos. Tal vez esa estabilidad que ahora nadie más te da. Tal vez ese silencio que en su momento no entendiste, pero que ahora valoras.
Tal vez su forma de protegerte, sin promesas dulces pero con hechos concretos. Capricornio no es inolvidable por lo que dijo, es inolvidable por lo que te enseñó a callar. Por eso está en este lugar del ranking, porque aunque no te arranca lágrimas cada vez que lo piensas, sigue ahí, como una sombra elegante, como una lección pendiente, como un "y sí" que nunca terminaste de responder. ¿Te pasó con un Capricornio? ¿Se fue sin dramas, pero su imagen sigue intacta en tu mente? Cuéntanos. En signos zodiacales, los recuerdos también tienen derecho a ser contados. 10. Acuario. El que marcó tu mente, pero no tu corazón. Recordar a Acuario es como intentar atrapar el viento con las manos. Estuvo, lo sabes, lo viviste. Pero cuando cierras los ojos, ¿estás seguro de que realmente lo conociste? Acuario es una brisa fugaz que te revoluciona el pensamiento, que rompe tus esquemas, que te hace ver el mundo desde una perspectiva que nunca habías imaginado. Y luego, simplemente, desaparece. No ama como los demás. No promete, no suplica, no se queda por costumbre. Ama con libertad, con cabeza, con una distancia emocional que puede parecer frialdad, pero que en el fondo es protección. Y tú, que quizás buscabas calor, profundidad, compromiso, te encontraste con una galaxia. Inmensa, fascinante, pero imposible de abrazar. Acuario deja huella en lo invisible. En las ideas que compartieron, en las conversaciones de madrugada, en su forma extraña pero luminosa de ver la vida. No te enseñó a amar con apego, te enseñó a soltar. Y por eso, aunque su ausencia no quema, sí desconcierta. Porque un día lo tenías al lado, riendo, soñando, ideando el mundo contigo, y al otro ya no estaba. Sin despedidas dramáticas, sin portazos. Solo el silencio. Solo el vacío de una presencia que parecía eterna y que ahora flota en el aire como un perfume que no sabes si imaginaste. Acuario no es cruel. Es honesto con su naturaleza, incluso cuando eso duele. Necesita espacio, autonomía, libertad para ir y venir sin sentirse prisionero de las emociones. Y en ese ir y venir te puede dejar atrás sin mala intención, pero con cicatrices de confusión. ¿Lo extrañas? A veces sí. Sobre todo cuando necesitas a alguien que te escuche sin juzgar, que te recuerde que puedes pensar diferente y que eso está bien. Pero otras veces ni siquiera estás seguro de haberlo tenido. Por eso Acuario está aquí, en este puesto. Porque no es un recuerdo que apriete el alma, sino uno que revolotea en la mente. Es el eco de una idea, la sombra de una revolución personal, el susurro de alguien que te abrió puertas. Pero jamás se dejó abrir por completo. ¿Tuviste un Acuario así? ¿Te transformó sin tocarte demasiado? Cuéntanos en los comentarios. En signos zodiacales, incluso los amores etéreos merecen ser contados. 9. Libra. El encanto que se desvanece con el tiempo. Recordar a Libra es como mirar una fotografía antigua, perfecta, armónica, llena de belleza, pero también distante, como si esa persona nunca hubiera estado del todo aquí. Te enamoraste de su equilibrio, de su sonrisa que calmaba tormentas, de su manera de escuchar sin juzgar, de su elegancia sin esfuerzo. Estar con Libra era como bailar sobre nubes, sin sobresaltos, sin gritos, sin drama. Pero también sin raíces, porque Libra encanta, sí. Te atrapa con gestos suaves, con palabras medidas, con miradas que prometen sin comprometerse del todo. Te hace sentir importante, especial, valorado. Pero cuando pasa el tiempo y miras atrás, algo falta. Tal vez fue demasiado correcto. Tal vez nunca te mostró el caos. Tal vez siempre escondió sus heridas para no incomodarte. Y cuando alguien no se deja ver por completo, su recuerdo se vuelve incompleto también. Libra no hiere con cuchillos, hiere con ausencias emocionales, con decisiones que no toma, con silencios que no confronta, con esa manía de quedar bien con todos, incluso si eso significa no estar realmente con nadie. No es que no te haya querido, te quiso a su manera. Una manera donde el conflicto es evitado, donde las emociones intensas se suavizan, donde el amor se vive como una negociación elegante en vez de un salto al vacío. Y tú, que tal vez esperabas una locura, un acto de fe, una pasión sin condiciones, te quedaste con una armonía que poco a poco se volvió invisible. Libra se recuerda como se recuerda una melodía suave que alguna vez sonó de fondo. Te acompañó, sí, pero nunca fue el protagonista de tu historia. Y aunque a veces desees volver a sentir esa paz, sabes que lo que viviste con él o ella no fue tan profundo como pensabas. Fue hermoso, pero efímero. Fue delicado, pero no transformador.
Por eso Libra está en este puesto, porque su recuerdo, aunque dulce, se difumina con el tiempo, porque su amor, aunque sincero, nunca terminó de calar hasta el hueso, y porque, cuando lo comparas con otros, entiendes que fue más lo que imaginaste que lo que realmente fue. ¿Tuviste una historia así con un Libra? ¿Te enamoraste de su calma y luego te faltó su fuego? Cuéntanos en los comentarios. En signos zodiacales, cada amor tiene su versión de la verdad. 8. Aries, la llama que se enciende y se apaga igual de rápido. Olvidar a Aries no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de velocidad. Porque cuando llega, llega con una fuerza tan desbordante que arrasa con todo. Conquista con la mirada, con esa actitud que no pide permiso, con su forma de hacerte sentir vivo como si el mundo fuera un campo de batalla donde solo importan ustedes dos. Aries te arrebata un beso como quien toma lo que cree suyo por derecho. No se anda con rodeos, no duda, no analiza, quiere, actúa, desea, se lanza. Y tú, sin darte cuenta, ya estás cayendo. El problema es que lo que empieza con fuego muchas veces termina en cenizas. Porque Aries ama con prisa, como si temiera que el tiempo no alcanzara. Te jura el mundo un martes y el miércoles ya está en otra aventura. No es que no te haya querido, es que su forma de querer es intensa pero fugaz. Explota y luego se apaga. Cuando se va, lo hace sin mirar atrás. No deja notas, no explica demasiado. Solo sigue su impulso, su deseo, su necesidad de sentirse libre y desafiado constantemente. Y tú te quedas ahí, con el corazón acelerado y vacío. Lo peor de olvidar a Aries no es su ausencia, es la adrenalina que dejó. Es esa chispa que nadie más ha sabido igualar. Es ese beso al borde del abismo, esa risa en medio del caos, ese vamos que te hizo sentir invencible. Pero también es esa sensación de haber sido solo un capítulo más, un juego más. Una historia que empezó con fuegos artificiales y terminó sin siquiera un adiós. A veces regresa, sí, cuando se aburre, cuando siente nostalgia, cuando cree que puede revivir lo que una vez fue tan poderoso. Pero nunca es igual, porque Aries no repite, Aries conquista. Y tú ya no eres territorio nuevo. Por eso Aries está aquí, porque es difícil olvidarlo por la intensidad, pero fácil por su fugacidad. Porque lo recuerdas como una tormenta eléctrica, rápida, vibrante, inolvidable, pero que no duró lo suficiente para construir algo que se quede. ¿Te pasó algo así con un Aries? ¿Fuiste su todo por un segundo y nada al siguiente? Cuéntalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Signos Zodiacales, donde cada signo deja su huella, incluso si se borra rápido. 7. Cáncer, el refugio que nunca se olvida. Olvidar a Cáncer no es solo difícil, es casi imposible si alguna vez te dio su corazón, porque Cáncer no ama con la cabeza, ama con el alma. Y cuando decide entregarse, lo hace por completo, sin reservas, sin condiciones. Te cuida como nadie, te protege como si fueras lo más frágil y valioso del universo. Su amor no es escandaloso, pero sí profundo. Está en los gestos pequeños, en los detalles que nadie más nota. En prepararte un café como a ti te gusta, en recordar qué canción te hacía llorar, en abrazarte en silencio cuando no puedes hablar. Cáncer es hogar, es el puerto al que siempre puedes volver, y por eso, cuando se va, deja un vacío que ningún ruido puede llenar. Puede que no haya sido el más atrevido, ni el más apasionado, pero fue el que estuvo cuando más lo necesitaste. El que te escuchó sin interrumpir, el que te miró sin juzgar, el que creyó en ti incluso cuando tú ya no lo hacías. Olvidar a Cáncer es como olvidar un perfume que te marcó la infancia, como un lugar que ya no visitas, pero que recuerdas con ternura, como esa canción que te rompe el alma, aunque no sepas por qué. Cuando Cáncer se va, no lo hace por capricho. Lo hace porque algo dentro de él se rompió, porque sintió que ya no era bienvenido, que su amor ya no era necesario, que sus cuidados se volvieron una carga, y aún así se va en silencio, sin rencor, pero con lágrimas que nunca verás, porque no quiere herirte, porque aún alejándose sigue deseando que estés bien. Cáncer es de esos signos que te enseñan lo que es el amor verdadero, el amor que no exige, que no presume, que simplemente está. Y una vez que lo pruebas, todo lo demás te sabe a poco. Por eso está aquí, en este lugar, porque olvidar a Cáncer no es simplemente dejar de pensar en él, es aceptar que ya no tienes quien te arrope con la mirada,
Es asumir que ese refugio ya no está y que ningún otro se le parece. ¿Viviste algo así con un cáncer? ¿Te cuidó como nadie y luego se fue sin hacer ruido? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si este contenido tocó algo dentro de ti, no olvides suscribirte a Signos Zodiacales, donde las emociones siempre tienen un lugar. 6. Leo. El fuego que deja cicatriz. Olvidar a Leo es como intentar ignorar el sol del mediodía. Aunque cierres los ojos, sigue ardiendo. Porque cuando Leo entra en tu vida, lo hace con una fuerza que deslumbra. Te envuelve con su energía, con su seguridad, con esa forma suya de hacerte sentir que nada malo puede pasar mientras estés cerca. Leo no pasa desapercibido. Te mira como si fueras único, te hace reír hasta que te duele el estómago, te protege como si fueras parte de su reino. Y es entonces cuando caes. No por lo que dice, sino por cómo te hace sentir. Importante, visto, elegido. Es cierto, Leo tiene un ego inmenso, pero cuando ama, lo pone a tu servicio. Te presume como un trofeo, te defiende como a un tesoro. Y si alguna vez fuiste el centro de su mundo, sabrás lo que es sentirte especial como nunca antes. Pero también sabrás lo que es sentirte vacío cuando se va, porque Leo no se apaga. Leo se retira y con él se va la luz. Lo que queda es una sombra de lo que fuiste mientras estabas a su lado. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que incluso después del final, sigues buscando su risa en otras bocas, su calor en otros abrazos, su intensidad en otros amores. Pero no está. Nadie brilla como Leo, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Puede que hayas sido orgulloso, puede que haya exigido más de lo que dabas, pero lo que te ofreció nadie más lo igualará. ¿Porque Leo ama con dramatismo? Sí, pero también con valentía. Y cuando decide que eres su persona, se entrega con una lealtad feroz. Olvidarlo no es solo superar la relación, es asumir que ya nadie más te hará sentir como si fueras una estrella. Es aceptar que ese fuego ya no te pertenece y que, aunque te haya quemado, lo extrañas. Por eso, Leo ocupa este lugar en el ranking, porque es inolvidable no solo por lo que fue, sino por lo que despierta en ti incluso cuando ya no está, porque deja una huella que no se borra con el tiempo, ni con la lógica, ni con nuevos amores. ¿Te marcó un Leo así? ¿Te hizo sentir invencible y luego te dejó con el corazón en llamas? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si te sentiste identificado, regálanos un like, suscríbete a Signos Zodiacales y activa la campanita para más historias que tocan el alma. 5. Tauro. El amor que permanece incluso cuando ya no está. Olvidar a Tauro no es como arrancar una curita. No es rápido, ni limpio, ni indoloro. Es lento, denso, como si arrancaras una raíz que se había enterrado profundamente en tu alma, porque Tauro no entra deprisa. Te estudia, te observa, se asegura de que vale la pena quedarse, pero cuando lo hace, se queda de verdad. Amar a Tauro es conocer la seguridad, es sentir que puedes descansar, soltar, confiar. Es saber que hay alguien que estará ahí aunque todo lo demás se derrumbe. Y cuando te acostumbras a eso, ¿cómo lo sueltas? Tauro no es de grandes palabras ni gestos teatrales, pero te demuestra su amor en lo cotidiano, en lo constante, en recordarte lo que te gusta, en cocinar para ti, en defenderte en silencio, en sostenerte cuando ni tú sabes cómo sostenerte. Y luego pasa lo inevitable. Te acostumbras a su presencia, a esa estabilidad que parecía inquebrantable. Y un día, tal vez por rutina, por descuido o por ego, lo pierdes. Y ahí comienza el verdadero problema, porque olvidar a alguien que estuvo tan presente, que fue tan parte de ti, es como aprender a caminar de nuevo con una pierna menos. Tauro no vuelve con facilidad. Cuando se va, es porque algo en él se rompió de verdad, no por orgullo, sino por principios. Y aunque le duela, no volverá donde ya no se sintió valorado. Pero eso no significa que no te piense. Tauro recuerda, y tú también lo harás. Recordarás su olor, su calma, su forma de abrazar sin prometer, pero cumpliendo todo lo que importa. Recordarás cómo te hacía sentir como en casa, aunque estuvieran en la calle. Y eso es lo que hace tan difícil olvidar a Tauro. No es que haya sido perfecto, es que te dio un amor real, uno que no se dice, se demuestra, uno que no grita, pero se queda grabado. Por eso Tauro está en este lugar.
Porque cuando amas a alguien así de profundamente constante, no lo olvidas jamás, aunque lo intentes, aunque pasen años, aunque te enamores de nuevo. ¿Te ha pasado con un Tauro? ¿Aún recuerdas ese amor callado pero inmenso? Escríbelo en los comentarios, queremos leerte. Y si este contenido tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte a Signos Zodiacales y activar la campanita para más historias que te llegan hasta el fondo del alma. 4. Sagitario. Una llama que te enciende y luego vuela. Olvidar a Sagitario es como intentar atrapar el viento. Justo cuando crees que lo entiendes, ya está en otro lugar, con otra mirada, con otro horizonte por descubrir. Pero eso no impide que te deje una huella, una muy difícil de borrar. Sagitario no entra en tu vida de puntillas. Llega como una tormenta de risas, planes locos, ideas filosóficas en la madrugada y miradas que incendian el alma. Te atrapa con su energía, con su luz, con esa libertad que parece imposible de sostener, pero que, sin saber cómo, te hace querer quedarte. Amar a Sagitario es adentrarte en una aventura sin mapas, es aprender a vivir el momento, a soltar el control, a reír más fuerte y llorar menos. Con él, la vida parece más grande, más viva, más posible. Pero claro, también es aprender a soltar sin previo aviso. Porque Sagitario ama, sí, y lo hace con fuego, pero no soporta sentirse atrapado. En cuanto huele la rutina, el juicio, la jaula emocional, empieza a mirar hacia otro horizonte. Y cuando se va, no lo hace con drama. No cierra ciclos, no deja notas, simplemente un día no está. Y ahí te quedas tú, intentando entender si fue real, si sentía lo mismo, si te quiso de verdad. La respuesta es sí, te quiso, a su manera, con una intensidad que pocos signos pueden igualar, pero también con una necesidad feroz de moverse, de buscar, de evolucionar. Y muchas veces eso incluye dejar atrás lo que una vez amó. El problema es que, aunque él sigue volando, tú te quedas en tierra con el eco de sus carcajadas, con los recuerdos de sus abrazos desordenados y con ese olor a libertad que ahora te falta. Sagitario es inolvidable no porque se quede, sino porque cuando estuvo fue fuego puro. Fue verdad, fue impulso, fue vida sin filtro, y eso, aunque duela, no se olvida. Por eso ocupa este lugar en el ranking, porque Sagitario no deja cicatrices, deja tatuajes, marcas de fuego en el alma de quien alguna vez se atrevió a amarle sin ataduras. ¿Viviste algo así con un Sagitario? ¿Aún escuchas su risa en tu cabeza cuando cierras los ojos? Déjalo en los comentarios, queremos saber tu historia. Y si esta energía te removió por dentro, deja tu like, suscríbete a Signos Zodiacales y no olvides activar la campanita para no perderte más verdades que arden pero iluminan. 3. Géminis, el caos que no se olvida. Géminis no es una persona, es una experiencia, una mezcla salvaje entre lo que dices que quieres y lo que nunca supiste que necesitabas. Es el torbellino mental, la carcajada espontánea, el susurro que te descoloca a medianoche. Cuando Géminis entra en tu vida, no sabes si vas a enamorarte o a perder la cabeza. Y al final, lo más probable es que sucedan las dos cosas. Olvidarlo no es solo difícil, es inútil. Porque Géminis no se queda en tu recuerdo de forma lineal. Vuelve en retazos, en conversaciones sin fin, en memes que te enviaba a las 3 a.m., en esa frase que dijo riéndose pero que te cambió la forma de ver el mundo. Amar a Géminis es como intentar bailar con el viento. A veces te lleva al cielo, otras te suelta sin avisar. Un día jura que eres su lugar favorito en el mundo. Al otro te habla como si fueras un extraño. Y no lo hace por maldad, lo hace porque su mente va más rápido que su corazón. Te hace sentir especial, después te confunde, te escribe como si te amara y al día siguiente desaparece. Y justo cuando decides soltarlo, vuelve, con esa sonrisa traviesa que te hace olvidar todo lo que dolió. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cada vez que vuelve, tu alma también lo hace. Porque Géminis no es solo una persona, es una adicción. No lo olvidas porque nunca terminas de entenderlo. Y el cerebro humano se obsesiona con lo que no puede descifrar. Eso es Géminis, un enigma encantador, un rompecabezas que cambia de forma cada vez que crees que lo armaste. Puede parecer que juega contigo, pero muchas veces el primero en no saber lo que siente es él. Se pierde en su propio laberinto emocional, te lleva con él, y cuando se agobia, te suelta, sin despedidas, sin cierre, y tú te quedas ahí,
con 1000 versiones suyas haciendo ruido en tu cabeza. Por eso Géminis está en este puesto, no porque sea cruel, sino porque su caos deja marca, no porque mienta, sino porque cambia. Y eso, para el corazón, es más difícil de procesar que una mentira. ¿Has sentido ese caos adictivo con un Géminis? ¿Te reíste como nunca y luego lloraste como jamás imaginaste? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede parecerse más a la de muchos de lo que crees. Y si te sentiste identificado con esta verdad que duele, pero también brilla, deja tu like, suscríbete a Signos Zodiacales y activa la campanita para más contenido que no podrás ni querrás olvidar. 2. Piscis, el sueño que se desvanece. Piscis llega a tu vida como una brisa suave, como un susurro que promete mundos de fantasía, un refugio donde el dolor parece menos fuerte y el amor una melodía eterna. Te envuelve en su mundo líquido y onírico, donde las fronteras entre la realidad y el deseo se desdibujan. Con Piscis, cada gesto es poesía, cada mirada un viaje profundo hacia lo invisible. Pero, ¿qué sucede cuando ese sueño empieza a romperse? ¿Cuando la magia se vuelve niebla y la conexión se desvanece en un mar de dudas? Piscis no es de los que golpean fuerte. Su traición no llega con un estruendo, sino con un silencio prolongado, una desconexión que duele más que 1000 palabras. Huye del conflicto, se refugia en la evasión, prefiere perderse antes que enfrentar el dolor. Y aunque parezca que te quiere, a veces el peso de su propia inseguridad lo obliga a alejarse sin decir adiós. Su mundo interno es un océano turbulento, lleno de miedos, sueños rotos y fantasmas que lo persiguen. Esa fragilidad lo hace a la vez noble y frágil, capaz de amar con una intensidad que quema, pero también de desaparecer cuando la realidad lo golpea demasiado fuerte. Piscis te hace sentir que eres único, pero cuando ya no puedes sostener esa ilusión, se desvanece como un espejismo al amanecer, y tú te quedas con el eco de su risa, con el aroma de un recuerdo que se disuelve. La traición de Piscis no es un acto de maldad, es un acto de autopreservación disfrazado de abandono. Y en esa huida deja una herida invisible, una ausencia que duele más que cualquier palabra dura. Por eso Piscis es imposible de olvidar, porque aunque se vaya, deja una marca indeleble en el alma, un tatuaje de sueños y fantasías que no se cumplen, pero que nunca dejan de brillar en la oscuridad. ¿Has sentido alguna vez que amaste a un Piscis, solo para perderlo en un mar de silencios y promesas rotas? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque en Signos Zodiacales queremos escuchar cada historia, incluso las que duelen. Si esta verdad resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque en este canal, cada historia, por más difícil que sea, merece ser contada. 1. Escorpio, la marca indeleble de la intensidad. Escorpio no llega, irrumpe. Su presencia es fuego, sombra y misterio, una tormenta que arrasa con todo a su paso, dejando cicatrices que el tiempo no puede borrar. Amar a un Escorpio es entregarse al abismo, es vivir con la certeza de que la pasión puede ser también la prisión. Su amor es total, profundo y a veces aterrador. No conoce medias tintas, no se conforma con migajas ni sombras. Pero con esa entrega feroz viene una posesividad que quema, una necesidad de control que roza la obsesión. Cuando Escorpio siente celos, no son simples sospechas, son tormentas internas que destruyen con la fuerza de un huracán. No perdona fácilmente, y cuando se siente traicionado, su venganza no es directa ni ruidosa. Es silenciosa, implacable, precisa. Juega en las sombras, guarda secretos, manipula con sutileza. Es el amo del control emocional, capaz de hacerte sentir amado y atrapado al mismo tiempo. Los celos de Escorpio no son solo miedo a perder, son miedo a ser herido en lo más profundo, a que la traición desgarre su alma ya tan vulnerable. Por eso, cuando desconfía, no solo cuestiona, sino que se convierte en un guardián feroz, un vigilante implacable. Su intensidad puede ser tanto un refugio como una jaula, una bendición y una maldición. Cuando está seguro, Escorpio es leal hasta la muerte, pero si percibe la más mínima sombra de duda, puede transformarse en su peor enemigo. Es un signo que no olvida, no perdona con facilidad, y sus celos pueden ser tan destructivos como su amor es sublime. Amar a un Escorpio es aceptar caminar por la cuerda floja, donde la pasión y la posesión se entrelazan sin escapatoria.
Esa es la razón por la que Escorpio es el signo más celoso del zodiaco, porque su amor es un volcán en constante erupción, una fuerza que arrasa con todo para proteger lo que considera suyo. Y aunque duela, nadie puede negar la huella imborrable que deja en la vida de quien lo ama. ¿Has amado o sufrido los celos de un Escorpio? ¿Su intensidad te envolvió o te quemó? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque en Signos Zodiacales creemos que cada experiencia es valiosa. Si te gustó esta exploración profunda, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos del zodiaco. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de los celos zodiacales. Si te gustó descubrir los rincones oscuros de cada signo, no olvides darle like y suscribirte a Signos Zodiacales. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de sorpresas y verdades cósmicas. Déjanos en los comentarios cuál signo te sorprendió más o con cuál te identificaste. Nos encanta leerte y seguir explorando juntos el misterioso mundo del zodiaco. Hasta pronto, curiosos del universo. Nos vemos en el próximo video.